Buenas tardes. Fundación Global Democracia y Desarrollo y su editorial, desde este Salón de las Américas, sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, D.C., presentan la puesta en circulación del último libro del expresidente de la República Dominicana, doctor Leonel Fernández, que lleva como título Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre el profesor Juan Bosch y el ex embajador de los Estados Unidos acreditado ante el gobierno de la República Dominicana en el momento del golpe de Estado al profesor Juan Bosch, John Barlow Martin. La historia, y sobre todo la reciente, requiere un ejercicio de honestidad intelectual en su tratamiento. La que nos convoca en el día de hoy ha sido producto de la oportunidad de contar con la visión de que ese contenido inédito pueda formar parte de la formación de un conocimiento crítico de los episodios, sobre todo de nuestra historia. Por eso agradecemos la gentileza que han tenido todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Estoy seguro que cuando se adentren en la lectura de este libro, entenderán y comprenderán los hechos que sucedieron en una época en que la República Dominicana, por los acontecimientos de ese momento, cambiaron el curso de la historia de nuestro país. Ideas en Conflicto es una obra que realiza el presidente Leonel Fernández y cuyo título e inclusive el contenido son producto de informaciones que el profesor Juan Bosch, que había obtenido, traspasó al presidente Leonel Fernández a través de unos apuntes que había hecho el profesor Juan Bosch sobre un libro que había escrito el embajador de los Estados Unidos en la República Dominicana y que el profesor Bosch entendía que tenían muchas inexactitudes. Hoy esta obra está al alcance de todos y cada uno de ustedes. Por eso realmente nos llenan de regocijo y júbilo contar con la presencia de un auditorio como el que tenemos en el día de hoy, formado por destacados académicos e intelectuales y gente preocupada por el conocimiento de lo que sucede en nuestros pueblos de América Latina. Muchas gracias por acompañarnos. Agradecer la presencia aquí en el día de hoy de el anfitrión, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, don Luis Almagro, que nos honra con su presencia. Agradecer también la presencia del embajador de la República Dominicana acreditado ante el gobierno de los Estados Unidos, José Tomás Pérez. Agradecer también la presencia del embajador de la República Dominicana acreditado ante la Organización de Estados Americanos, OEA, Gedeón Santos y esposa, que también nos acompañan. Agradecemos también la presencia aquí en el día de hoy del ex gobernador de Puerto Rico, don Luis Fortuño. Es un honor que nos acompañe también. Agradecer también la presencia de embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos, aquí en su sede central en Washington, que también nos acompañan. Los dirigentes políticos de la República Dominicana y empresarios que nos honran con su presencia. Contamos con 2 diputados de nuestro país que acompañan al presidente Fernández en la puesta en circulación de este libro. Henry Merán y Demóstenes Martínez son 2 diputados de la República Dominicana. Agradecer también la presencia aquí de destacados empresarios de nuestro país, como don Manuel Estrella y su hijo, que gentilmente accedieron a nuestra invitación. También se encuentra Ulises Polanco, un destacado empresario también de la República Dominicana, Guillermo Sención. También hay otra cantidad considerable de académicos de la República Dominicana que gentilmente nos acompañan. Dirigentes políticos del Partido de la Liberación Dominicana, sobre todo de la República Dominicana, miembros de su comité central, Domingo Jiménez, Franklin Rodríguez. También hay otros representantes de organismos internacionales. Nos honra también con su presencia la directora de Fundación Global Democracia y Desarrollo, pero aquí
en Estados Unidos, Natacha Despotovich. La dinámica para la puesta en circulación de este libro es bastante sencilla, será a través de un diálogo. Y esta obra, escrita por el presidente Leonel Fernández en una de sus páginas, cuenta con 47 letras. En esas 47 letras están expresadas no solo la dedicatoria, sino su ilusión de vida. Dice en la dedicación: para Margarita, con quien comparto la aventura de la vida, y a ella, a la señora vicepresidenta de la República Dominicana, está dedicado este libro que pone en circulación el presidente Leonel Fernández en el día de hoy. Dos destacados académicos e intelectuales de la República Dominicana acompañarán al presidente Fernández en un diálogo para explicar el contenido y el objetivo de este libro que pone en circulación. Uno de estos intelectuales de la República Dominicana es miembro de número de la Academia Dominicana de la Historia, miembro de número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias de nuestro país. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al licenciado Juan Daniel Balcácer. Muy buenas tardes. Un saludo especial, señor presidente Leonel Fernández, a los distinguidos embajadores José Tomás Pérez y Gedeón Santo, al secretario de la OEA, don Luis Almagro, demás personalidades aquí presentes, al colega Fran Moya Pons. Me propongo en estos breves comentarios situar, contextualizar, sobre todo al público más joven, en torno al trasfondo histórico y bibliográfico que motiva este nuevo libro. De manera que con la venia del presidente Fernández entro en materia. Señoras y señores, al examinar el formato en el que está concebido el libro Ideas en Conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartolo Martin, del doctor Leonel Fernández, expresidente de la República Dominicana, una primera impresión que podría formarse el lector es que se encuentra frente a una obra de ficción. Dos son los motivos que, a mi modo de ver, sustentan tal percepción. Primero, que de entrada el subtítulo revela que se trata de un intercambio de opiniones entre dos personajes ya fallecidos. Y segundo, que en la introducción el autor confiesa que para recrear ese diálogo póstumo se inspiró en la tradición clásica griega y de la Ilustración, tradición según la cual el diálogo, como género literario, era un medio idóneo para transmitir ideas y opiniones de eminentes pensadores. En sintonía con esa tradición secular, el doctor Fernández juzgó apropiado comenzar su relato adoptando un estilo similar al que empleó Homero, el célebre Aeda griego, en el primer canto de la Ilíada. Pero esa primera impresión pronto se desvanece, pues en la medida que discurre la lectura de los textos que integran el corpus de la obra, puede constatarse que detrás del recurso literario del diálogo póstumo prevalece un texto en el cual su autor, con admirable maestría, combina realidad y ficción. Y el resultado de esa operación intelectual
es un formidable texto de historia política dominicana contemporánea, siempre si nos adherimos al significado que Benedetto Croce confirió al concepto de historia contemporánea, que es toda narrativa que abarque un periodo de tiempo considerado un pasado relativamente cercano. Otros especialistas también llaman a este género historia vivida o historia del presente. Mucho se ha escrito acerca de la frágil línea fronteriza que separa la narrativa de ficción de la narrativa histórica. En cierta ocasión, un prestigioso historiador británico se refirió a 3 métodos diferentes para contemplar y representar los objetos de nuestro pensamiento, al igual que los acontecimientos del pasado. El primero, escribió, es la indagación y registro de hechos. El segundo es la elucidación mediante un estudio comparativo de los hechos establecidos, de leyes generales. El tercero de esos métodos es la recreación artística de los acontecimientos, de los hechos en forma de ficción. Así, mientras la indagación y el registro de los acontecimientos pasados forman parte intrínseca del método de la ciencia histórica, la ficción deviene instrumento exclusivo del drama y de la novela. Algunos cientistas sociales sostienen que con cierta frecuencia en la escritura de la historia se producen confluencias entre técnicas de ficción y técnicas historiográficas, sin que esas coincidencias desvirtúen el rigor académico de un determinado texto histórico. La historia, antes que ciencia social, comenzó como un género literario, razón por la cual Arnold Toynbee destacó la asombrosa coincidencia existente entre historia y ficción. Y, por ejemplo, al referirse a la Ilíada, Toynbee escribió lo siguiente: todo el que comienza leyéndola como historia encuentra que está llena de ficción, pero que igualmente todo el que empieza leyéndola como ficción encuentra que está llena de historia, porque sencillamente todas las historias se parecen a la Ilíada en la medida en que no pueden prescindir por completo del elemento ficticio. El doctor Leonel Fernández, en Ideas en Conflicto, nos entrega una obra de carácter histórico cuyo contenido permite una aproximación objetiva al conocimiento de hechos o sucesos ocurridos en el lapso comprendido entre 1961 y 1966. Amparado en una suerte de licencia literaria, el autor emplea una técnica artística con la que, con admirable fidelidad, ha logrado reconstruir una nueva narrativa histórica en la cual las opiniones que tanto Martin como Bosch exteriorizaron o escribieron en diferentes épocas y son presentadas a manera de diálogo póstumo por medio de un personaje imaginario de la cultura helenística, Clio, la musa de la historia. John Bartlow Martin fue un periodista, escritor y diplomático norteamericano que estuvo estrechamente vinculado al pueblo dominicano durante el lustro inmediatamente subsiguiente al ajusticiamiento del dictador Trujillo. A pocos meses del tiranicidio, la administración de John F. Kennedy envió a Martin a República Dominicana en misión especial de reconocimiento y evaluación política. Se recordará que desde 1960, cuando la OEA impuso sanciones diplomáticas al régimen dictatorial, los Estados Unidos habían retirado su embajador del país, dejando apenas una reducida representación consular y una pequeña unidad de la CIA. Una vez en el país,
John Bartolo Martin sostuvo reuniones con los principales representantes de los partidos y agrupaciones que entonces iniciaban su accionar en la arena política. Y en el mes de septiembre del 61 escribió un detallado informe que resultó sobremanera útil para los eventuales planes de la administración Kennedy respecto de República Dominicana en el marco de la Alianza para el Progreso. Al siguiente año, cuando se había instalado el gobierno colegiado, conocido como Consejo de Estado, Kennedy decidió nombrar al primer embajador de Estados Unidos en el país tras la muerte del dictador Trujillo. Y esa designación recayó nada menos que en John Bartolo Martin, quien permaneció al frente de su misión por espacio de 2 años. Aquellos fueron tiempos sobremanera difíciles y delicados para el pueblo dominicano, entonces inmerso en un convulso período de transición desde un régimen autoritario hacia un modelo de pluralismo político y democracia representativa, totalmente desconocido en Santo Domingo. De esa manera, Martin fue testigo de acontecimientos verdaderamente trascendentales en el país, tales como el proceso de destrujillización, la apertura democrática, la emergencia de nuevas fuerzas políticas, la lucha entre sectores oligárquicos y la emergente clase media, la cuestión militar y el engranaje jurídico-político de la maquinaria dictatorial que permaneció intacta hasta mucho tiempo después de desaparecido el tirano. Martin, asimismo, actuó directamente en muchos episodios y presenció el surgimiento y desarrollo de uno de los liderazgos políticos más carismáticos y auténticos que entonces experimentó el pueblo dominicano. Me refiero al liderazgo del profesor Juan Bosch y en especial a la abrumadora victoria electoral que lo consagró como el primer presidente constitucional después de 30 años de tiranía. El entonces embajador estadounidense también fue testigo del fatídico golpe de Estado que derrocó el gobierno constitucional de Juan Bosch, traumática experiencia de la cual se dice no estuvo desvinculado del todo. Como era más periodista y escritor que diplomático, Martin asentaba en un diario todo cuanto entonces le parecía de importancia, en adición a sus notas personales y a la enorme cantidad de documentos que desde su función oficial intercambiaba con el Departamento de Estado. Con la ayuda de esas fuentes escribió el libro Overtaken by Events, algo así como Desbordado por los acontecimientos, que vio la luz pública en inglés en 1966, en el que se propuso mostrar y no contar cómo habían sucedido los hechos que a su juicio condujeron al pueblo dominicano al desastre. Como es de suponer, dicho texto no fue del conocimiento de la generalidad del pueblo dominicano hasta que en 1975 circuló la primera y única edición en español bajo el título de El destino dominicano, la crisis dominicana desde la caída de Trujillo hasta la guerra civil. Esta obra de inmediato generó acalorados debates entre políticos e intelectuales, al tiempo que algunos juicios del autor sobre determinados actores merecieron un rechazo generalizado en la opinión pública. Varios años después, en 1986, Martin entonces publicó sus memorias tituladas It Seems Like Only Yesterday, memorias de escritos de política presidencial y de la vida diplomática, en la que también dedica un extenso capítulo a la República Dominicana. Quien lea todo cuanto Martin escribió sobre Santo Domingo, sus actores y los acontecimientos que tuvieron lugar durante el período 61-66, auspicioso y tormentoso a la vez, no debe soslayar el hecho de que se trata de las opiniones y percepciones vertidas
por el representante de Estados Unidos en nuestro país, y que muchos de esos juicios personales no necesariamente reflejaban toda o parte de la verdad sobre los episodios acaecidos y narrados. No me corresponde en esta ocasión examinar con sentido crítico el libro de Martin, en el cual, claro está, abundan inexactitudes históricas y apreciaciones incorrectas sobre determinados hechos y personajes. Pero si se es justo, no debe perderse de vista que estamos frente al testimonio de un actor de primer orden en aquella etapa crucial de la transición de un régimen opresivo hacia una sociedad abierta, y que por tanto su testimonio constituye una fuente primaria fundamental para conocer y comprender la época objeto de estudios. Paralelamente a los escritos de Martin figuran las obras escritas por Juan Bosch durante ese mismo periodo, y también las de algunos años después de la Guerra Patria de 1965, cuando en nuestro país surgieron nuevos paradigmas o escuelas históricas que brindaron el marco adecuado, teórico adecuado, para representar e interpretar de manera más objetiva el pasado dominicano. Esas obras de Bosch son Trujillo, Causas de una tiranía sin ejemplo, que publicada en el 62, Crisis de la democracia de América en República Dominicana en el 64, Dictadura con respaldo popular en el 69 y su clásica Composición social dominicana en 1970, a la que debemos agregar diversos ensayos y artículos. En cada uno de esos textos, Bosch abordó temas decisivos con el fin de comprender y explicar no solo la estructura social dominicana heredada de la dictadura, sino también gran parte de la compleja dinámica de los acontecimientos políticos nacionales y regionales. Bosch no tuvo tiempo de responder de manera exhaustiva, con la amplitud que ameritaba el caso, el destino dominicano de John Bartlow Martin. No porque subestimara su contenido ni desdeñara a su autor, sino porque evidentemente se lo impidieron sus innumerables compromisos políticos al frente de las dos organizaciones que creó y dirigió, primero el PRD y finalmente el Partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, hoy sabemos que un ejemplar del destino dominicano que conservaba Juan Bosch contiene innumerables notas y comentarios suyos a manera de glosas al margen que proporcionan suficientes claves para analizar los diferentes hechos y personajes en torno a los que existen profundas diferencias entre ambos escritores. Y es precisamente en este punto donde adquiere singular dimensión y relevancia el libro que esta tarde presentamos, Ideas en conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartlow Martin, del presidente Leonel Fernández, quien, a juicio del crítico y escritor José Rafael Lantigua, logra con esta nueva entrega su mejor libro en función del contraste entre las opiniones de Martin, los comentarios de Bosch al texto del destino dominicano, así como los numerosos juicios y reflexiones de ambos escritores. Este libro, Ideas en conflicto, no es el resultado de un simple cotejo de opiniones contrapuestas de dos prominentes personajes. Es, más bien, resultado de una meticulosa investigación y de un admirable ejercicio intelectual mediante los cuales su autor ha logrado configurar una original obra de historia política cuyo contenido permitirá que las jóvenes generaciones conozcan y comprendan objetivamente los hechos y personajes
que protagonizaron un período verdaderamente crucial del devenir democrático nacional. Son múltiples y de gran significación histórica los temas dilucidados en este formidable libro, tales como la herencia de la dictadura, los conflictos políticos interclasistas, la construcción de la democracia, las elecciones de 1962, el efímero gobierno del profesor Bosch, el conflicto con Haití, el tenebroso golpe septembrino y la eclosión del conflicto armado de 1965 que devino en guerra patria, que por cierto hoy se cumple un nuevo aniversario de esa gran efeméride nacional. Como podrá comprobar este selecto auditorio y los lectores, que tendrá Ideas en conflicto, diálogo póstumo entre Juan Bosch y John Bartram Martin, es un libro que debe ser leído y consultado por los amantes de los temas históricos y políticos de nuestro país y no debe faltar en las bibliotecas de todo buen dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Juan Daniel Balcácer. Este acto se está transmitiendo en vivo por el Facebook de Fundación Global Democracia y Desarrollo y de la página del presidente Leonel Fernández. La otra persona que va a participar en este diálogo es pasado presidente de la Academia Dominicana de la Historia. Es el autor de Manual de Historia Dominicana, que es un clásico, y entre sus obras está una de las últimas, es El Gran Cambio, la visión de la República Dominicana de los últimos 50 años, de 1963 al 2013. Es un destacado académico e intelectual de la República Dominicana. Recibamos a don Frank Moya Pons. Sobreviví a la primera regla del teatro, que es no tropezar con los muebles y con los escalones. Así que me da mucho gusto venir esta tarde a conversar con ustedes, con el profesor, doctor, presidente Leonel Fernández, quien en estos últimos años, mientras la mayoría de sus conciudadanos observaba al presidente Leonel Fernández dedicado a la actividad política y a las gestiones académicas propias de su Fundación Global Democracia y Desarrollo, él venía trabajando calladamente en la preparación de este libro, cuya circulación en los Estados Unidos nos reúne hoy en este histórico monumento de la antigua Unión Panamericana. Esta obra, que su autor titula, como muy bien ha recordado don Juan Daniel Balcácer en su completa y rica reseña, y dicho sea de paso, ustedes me van a perdonar porque van a ver algunas repeticiones con lo que él ha dicho. Esta obra no es un libro común, pues a diferencia de la mayoría de los libros de historia que acostumbradamente se publican, no es la típica narración escrita por un observador externo a los hechos, ni tampoco un estudio elaborado a partir de fuentes diversas, sino un diálogo, como ya ustedes saben, un diálogo póstumo, como el título de la obra, entre los dos personajes que formaron el vórtice de las relaciones dominico-americanas entre 1961 y 1965. Este diálogo, como el presidente Fernández pone en su prólogo, es una construcción intelectual suya, elaborada a partir, como lo ha dicho también don Juan Daniel Balcácer, de las memorias de ambos personajes. Es una construcción que le fue motivada al presidente Fernández por la lectura de un ejemplar de las memorias del embajador Martin con anotaciones de Juan Bosch. Como muchos de ustedes saben, y lo ha dicho también
Juan Daniel Balcácer, estas memorias fueron publicadas en el año 1966 con el título de Overtaken by Events, The Dominican Crisis, From the Fall of Trujillo to the Civil War. Como editor de esta obra, el presidente Fernández ha hecho que ese diálogo se adhiera casi todo el tiempo a la cronología de los acontecimientos políticos, de manera que el lector puede ir siguiendo la evolución política de la República Dominicana en esos años, junto con la aplicación de la diplomacia estadounidense en el país. Para escribir sus memorias, el embajador Martin se auxilió de los memorandos y telegramas que él y sus asistentes producían y enviaban a su gobierno casi diariamente, preparados muchas veces inmediatamente se sucedían los acontecimientos. Por ello, prima facie, la narración de Martin se percibe vestida de una objetividad casi periodística, pues los informes que enviaba eran vistos o redactados no solamente por él, sino también por el encargado de negocios y otros funcionarios de la embajada, de su embajada. De ahí la importancia de esta obra como fuente primaria para entender mucho de lo que ocurría políticamente en el país en aquel convulso periodo que sucedió a la muerte de Trujillo. Igual de importante para el mismo propósito es la narración escrita por Juan Bosch sobre esos mismos acontecimientos y acerca de las causas del golpe de Estado que puso fin a su gobierno en septiembre de 1963. Ese recuento de Bosch está recogido a manera de memoria analítica en su bien conocido libro Crisis de la Democracia de América en la República Dominicana, publicado en 1964, poco tiempo después de su derrocamiento. En esa obra, Bosch analiza muchos de los mismos acontecimientos que el embajador estadounidense describe y examina en su obra, y llama la atención, o a mí como lector, y me imagino que a algunos de ustedes les va a llamar la atención, que entre ambas narraciones existen muchas coincidencias factuales, por lo que terminan completándose una a la otra de alguna manera. Ambos libros coinciden bastante en lo que respecta a las causas generales del golpe de Estado, como habiendo sido organizado y promovido por los dirigentes de la Unión Cívica Nacional, junto con la clerecía católica, los grandes terratenientes, los grandes industriales, los grandes comerciantes y la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas. Es curioso que, habiendo titulado esta obra como Ideas en Conflicto, la organización de los materiales que ha hecho el presidente Fernández, su editor, termine resaltando también las coincidencias entre ambas obras. Esas coincidencias resaltan porque el presidente Fernández agrupó las diferentes secciones de ambas obras, La Crisis de la Democracia y Overtaken by Events, por su parecido o pertinencia cronológica o cercanía temática. Así, las convergencias entre ambas narraciones hacen que el conflicto abierto entre ambas perspectivas no se haga muy evidente al lector hasta pasada la mitad de la obra. La primera mitad de la obra que ustedes van a conocer hoy, ustedes al principio van a preguntarse dónde está el conflicto, pero a medida que van pasando las páginas, ese conflicto se va haciendo evidente. Ello se explica porque tanto en el libro de Bosch como en el de Martin se observa un sincero empeño de ambos personajes de llevarse bien, Bosch como presidente, Martin como embajador, conciliando los intereses y políticas de sus respectivos gobiernos. Ambos dicen admirarse como personas, como escritores, y ciertamente ambos fueron muy hábiles narradores, capaces de retratar situaciones complejas en apenas 2 o 3 párrafos o 2 o 3 líneas. Ambos teorizan sobre la composición social de la sociedad dominicana. En algunos casos lo hacen exaltando las virtudes del pueblo dominicano, pero en otros casos lo hacen también señalando
lo que ellos consideraban defectos del carácter del pueblo dominicano. Ambos describen la fisonomía moral de las clases sociales. Ambos poseen juicios éticos similares acerca de las Fuerzas Armadas de Trujillo o acerca de la herencia espiritual que recibe el pueblo dominicano después de 31 años de tiranía. Sin embargo, ambos personajes fueron divorciándose paulatinamente, sin que uno de ellos, Bosch, lo supiera, pues mientras el presidente dominicano desplegaba todos los colores de su rico intelecto y su energía emocional para combatir en sus discursos y acciones a los que él creía, con razón, que conspiraban contra su gobierno, Martin y sus colaboradores, poco a poco, por un montón de razones que ustedes van a leer, iban perdiendo confianza en Bosch, aun cuando continuamente continuaban transmitiéndole su apoyo y simpatía. Simpatía personal, no tanto simpatía política. De hecho, fue creciendo en el seno de los funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos un proceso de antipatía política por Bosch. Martin no entendía, por ejemplo, de los muchos ejemplos que ustedes pueden encontrar, Martin no entendía cómo un líder político que había realizado una brillante y magistral campaña electoral, y así la llama él, podía estar tan ciego ante las demandas de lo que hoy se le llama los poderes fácticos. Esto es, los industriales, la Iglesia Católica, los terratenientes, la alta oficialidad de las Fuerzas Armadas y lo que Bosch mismo indistintamente llamaba la gente de primera o la alta clase media. Estos son términos que Bosch usa indistintamente para mencionar a lo que en otras instancias se le podría llamar la oligarquía dominicana, pero Bosch le tenía cierta alergia a usar el vocablo oligarquía. Bosch, por su parte, no entendía o no aceptaba que el gobierno del país modelo de sociedad democrática, los Estados Unidos, le presionara con tanta insistencia casi todos los días para que él fuera más duro y represivo con los incipientes líderes comunistas que habían surgido en el país inspirados por el triunfo de la Revolución Cubana. Según Bosch repetía continuamente, tanto en sus discursos al país como ante Martin en privado, él no podía ni quería perseguir a nadie por sus ideas políticas, porque, según él, eso contradecía las reglas de la democracia en cuanto al respeto de la libertad de pensamientos. Ustedes van a ver, este tema es reiterativo a todo lo largo de la obra. Cuando ustedes lean esta obra podrán darse cuenta de cuán importante fue la discusión entre Bosch y Martin acerca de la presencia comunista en la República Dominicana en aquellos años. En los textos de ambos escritores queda claro que esa reticencia de Bosch de reprimir o expulsar del país a los líderes comunistas sirvió para justificar la campaña nacional e internacional que preparó el golpe de Estado contra su gobierno. En el caso de Martin, esa reticencia fue una de las raíces del desencanto de este embajador y de su equipo con un presidente que, según Martin, no parecía darse cuenta de o no quería actuar conforme a las prioridades geopolíticas del gobierno estadounidense en unos momentos en que Cuba revolucionaria emergía como un factor de desestabilización política tanto en América Latina como en el Caribe. La imagen del Bosch, y aquí cito entre comillas, flojo con los comunistas o blando con los comunistas, cierro las comillas, esa imagen llegó a constituirse en un elemento central de la opinión prevaleciente en Washington y en la misma Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo, a tal punto que los agregados militares norteamericanos en una ocasión le confesaron al embajador Martin que se les estaba haciendo cada vez más difícil defender a Bosch ante los militares dominicanos cuando le mencionaban que Bosch era flojo con los comunistas. Bosch no estaba enterado
de esos detalles. Y solo vino a conocerlos cuando leyó el libro de Martin en octubre de 1966. Entonces se sintió traicionado, porque allí leyó gran parte de lo que Martin escribía confidencialmente a su gobierno, sin ocultar, o desde luego, su creciente desencanto político y personal con el primer presidente libremente elegido en la República Dominicana en 38 años. Martin retrata a Bosch como un presidente honrado, trabajador y democrático, que defendía con terquedad ciega los principios de la democracia representativa, pero que no contemporizaba o quería o sabía contemporizar con sus adversarios. Según Martin, por haber pasado más de 20 años fuera de la isla, Bosch no conocía bien su país, no complacía a los Estados Unidos. Había aprobado una constitución laica, anunciaba confiscaciones de tierras sin compensaciones, tema que también fue de preocupación aquí en Washington. Quería limitar los beneficios de las empresas azucareras a través de un impuesto de plusvalía sobre el precio del azúcar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de detalles sobre los factores que llevan a Martin a su desencanto. Bosch asumió el libro de Martin como una traición personal, pues entonces descubrió que su amigo embajador actuaba más en función, naturalmente, de los intereses del gobierno de los Estados Unidos que por razones de amistad personal. No podía ser de otra manera, obviamente, todos ustedes saben. Pues aunque Martin defendía la democracia dominicana, su misión era, ante todo, defender los intereses de su país. Bosch quedó profundamente herido cuando, entre otros juicios parecidos, más que entre otros, entre muchos, leyó a Martin diciendo, y aquí voy a hacer 2 citas de Martin para que ustedes vean, y puedan medir el sentimiento, los sentimientos de Bosch. Cuando quedó profundamente herido cuando leyó a Martin diciendo, y aquí cito a Martin: aunque me caía simpático, el presidente Bosch no servía como tal. Desde entonces continué actuando como si fuera a tener éxito. Continué luchando por él, como había luchado por el Consejo de Estado. Pero me di cuenta de una cosa, de la que no me había dado cuenta completamente hasta ese momento, y era que ya yo no luchaba por Juan Bosch, sino por el principio de la democracia constitucional representativa, el derecho del pueblo dominicano a elegir su propio presidente, etcétera, etcétera. Eso ustedes lo van a leer en la página 328 del libro Ideas en Conflicto. Reflexionando sobre lo ocurrido el 25 de septiembre, Martin escribió también, palabras de él: Bosch había sido ciertamente un mal presidente, pero en mi opinión eso no justificaba el golpe, porque no solo derrocaba a Bosch, sino también echaba abajo los principios del gobierno constitucional, la democracia representativa, el derecho a elegir sus propios gobernantes. Eso era lo que no comprendían los cívicos, a quien Martin culpa del golpe de Estado y a quien Bosch también, en su libro Crisis de la Democracia, culpa del golpe de Estado. Esos y otros juicios similares, repito, ofendieron profundamente a Bosch. Entre las palabras que más le dolieron, y ahí ustedes lo van a leer, estuvieron las que Martin expresó luego del golpe de Estado en una reunión celebrada con el presidente Kennedy en la Casa Blanca el 4 de octubre de 1963. Al abrir las conversaciones, el presidente Kennedy le preguntó a Martin, comillas, supongo que no queremos que Bosch vuelva. A lo cual el embajador respondió, no, señor presidente. ¿Por qué no?, preguntó Kennedy. Porque no es presidente, dijo Martin, queriendo decir que no era buen presidente. Ese pasaje, más muchos otros, quebraron para siempre la amistad entre estos dos hombres. Y a partir de entonces, Bosch se dedicó a tratar de corregir la narrativa de Martin, construyendo y diseminando su propia narrativa. Ustedes van a observar que en este libro, Ideas en Conflicto,
una gran parte del libro es un diálogo entre el Martin de sus memorias y el Bosch del libro Crisis de la Democracia de América. Más de las 4/5 partes de este libro, editado por el presidente Fernández, descansan en esas dos obras. Como dijimos, en numerosas instancias, las narraciones de ambos autores se complementan, aunque no sean iguales, o coinciden, y hay poco conflicto entre ellas. Pero hay una 5ª parte, recogida en la última sección de estas ideas en conflicto, más en una serie de párrafos o de páginas, en la que el presidente Fernández recoge de otras fuentes el profundo disgusto de Bosch con el libro de Martin. Bosch escribió varias piezas y las publicó en el curso de los años para desmentir a Martin, comenzando con un artículo escrito en los primeros días de la Guerra Civil de 1965 titulado A Tale of Two Nations, publicado en junio de ese año. Todavía no había salido el libro de Martin, pero este artículo marca el inicio de la ruptura entre ambos protagonistas. En él, Bosch denunció la intervención militar estadounidense y los intentos de Martin para que Bosch apoyara esa intervención. Esa primera ruptura tuvo lugar en Puerto Rico, un año antes de la publicación, como hemos dicho, del Overtaken by Events, pero anticipaba lo que sería el profundo abismo que terminó separando a estos dos hombres. Los más amplios y emotivos desmentidos de Bosch fueron publicados muchos años después, lo cual me sorprendió, presidente, que Bosch hiciera públicos sus juicios, los más emotivos juicios tan tarde. Muchos años después, cuando comenzó a construir un nuevo partido político que él llamó entonces marxista no leninista y de liberación nacional. En esas piezas, Bosch dejó salir agresivamente su amargura, llamando mentiroso a Martin y endilgándole otros fuertes calificativos a quien él creyó por un tiempo que fue su amigo hasta que conoció sus íntimas opiniones. De ese periodo, llamémosle de elaboración de una nueva narrativa en la que los culpables del golpe de Estado para Bosch ya no eran los cívicos ni los militares trujillistas, sino el gobierno estadounidense y su embajador. De ese periodo son sus artículos contra Martin titulados De errores y falsedades históricos, de mayo del 81, La historia secreta del golpe de Estado, septiembre del 83, un discurso muy importante sobre esta historia, sobre el 24 de abril de 1883, publicado ese mismo año, y otro artículo publicado en el periódico El Nacional en enero del 87, que se llama asimismo John Barlow Martin, sin más. El presidente Fernández ha recogido lo esencial de esos artículos y de otros textos políticos publicados por su partido que contienen los argumentos de Bosch contra Martin. Ustedes pueden ver esto en las referencias bibliográficas de la obra en las páginas 403 y 4. Y los ha incorporado en esta singular obra histórica, porque en esencia estas ideas en conflicto constituyen, en sentido estricto, una obra de historia. Pero esta no es una obra de historia convencional, es un contrapunteo entre dos visiones y dos perspectivas intelectuales, entre dos conciencias políticas conformadas por experiencias educativas y profesionales diversas, entre dos conjuntos de intereses nacionales defendidos a su manera por ambos actores. Ambos textos reunidos en esta obra recogen dos concepciones geopolíticas en medio de la coyuntura de la Guerra Fría y del nuevo escenario regional surgido por la irrupción de la Revolución Cubana. Ideas en conflicto las hay, y muchas, además de las coincidencias que ya hemos mencionado. Por lo tanto, esto es un libro complejo, no es un libro sencillo. Aunque el presidente Fernández ha simplificado aparentemente la narrativa
poniendo ambos autores hablando sobre los mismos temas. Pero ustedes se van a dar cuenta de que es un libro complejo. La forma en que el presidente Fernández ha organizado los mencionados materiales para enfatizar esos desencuentros y esas perspectivas contradictorias nos trae a una última consideración con la cual deseo cerrar estas palabras. Esta consideración es de orden ya epistemológico y es algo con lo que los historiadores, como los jueces, tenemos que lidiar todo el tiempo. Cuando nos encontramos con testimonios contradictorios de dos o más autores o fuentes que describen o dicen recordar un mismo hecho como habiendo ocurrido de manera diferente. En esos casos, lo aconsejable es no perder de vista el principio de no contradicción. Lo recuerdan muchos de ustedes, que establece que dos argumentos contradictorios entre sí no pueden ser simultáneos e igualmente verdaderos. O los dos son falsos, o uno es verdadero, o los dos son falsos, pero no pueden ser los dos verdaderos. Eso ustedes lo recuerdan. Pero cuando las narrativas se perpetúan por la repetición y la frecuente publicación de las mismas, ¿cómo hace el lector para saber en dónde reside la verdad? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién es más objetivo en la descripción de los hechos narrados? ¿Cuál es la narración más verdadera, presidente? Eso se lo vamos a preguntar aquí cuando usted suba. Podríamos elaborar todo un cuadro de posibilidades para responder a esas preguntas, pero el tiempo que nos asignaron para estas palabras ya se ha terminado. Y por lo tanto debemos dejarlas sin respuestas para que ustedes, los nuevos lectores de este libro, lo lean, de este extraordinario libro, y saquen también sus propias conclusiones. Eso por un lado. Por otro, finalmente, permítanme felicitar al presidente Leonel Fernández por su sobresaliente trabajo y a la vez agradecerle su invitación a participar en esta interesante conversación ante un público tan distinguido como ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a don Frank Moya Pons. Hay muchas personas que fueron a comprar el libro, se había agotado la cantidad que teníamos aquí, pero lo pueden adquirir a través de Amazon. Pueden, en el momento que ustedes lo deseen, los que lo compraron al final, el presidente Fernández le va a autografiar algunos. Queremos agradecer la presencia. Él no pudo estar, estaba indispuesto, una situación que no le permitió estar aquí, al hijo del profesor Juan Bosch, León Bosch, pero está su esposa Virginia Altagracia, a quien agradecemos mucho su presencia, y dar las excusas. Si se puede parar, por favor, y dar las excusas al hijo del profesor Juan Bosch, que no pudo estar con nosotros aquí en el día de hoy. Bueno, entonces ahora lo que nos toca es escuchar esta conversación, este diálogo sobre ideas en conflicto con estos dos intelectuales que ustedes vieron aquí y el autor de la obra, el expresidente de la República Dominicana, el doctor Leonel Fernández. Bueno, pues quisiera empezar por agradecer tan amables y gentiles palabras de parte de mis distinguidos amigos, historiadores Juan Daniel Balcácer y Frank Moya Pons. Agradecer la presencia del señor secretario general de la OEA y distinguido amigo don Luis Almagro, así como
nuestros embajadores, José Tomás Pérez, Gedeón Santos y todo el cuerpo diplomático aquí acreditado. Bueno, yo quisiera un poco dar seguimiento a algunas de las ideas que ustedes han expuesto acá. Primero, el por qué se publica el libro, dónde salió la idea. En realidad, nuestro partido tiene un periódico, aún existe, que se llama Vanguardia del Pueblo. Y yo era redactor del periódico. Y entonces, en una ocasión, el profesor Bosch, presidente y fundador del partido, me dice que escribiera un artículo sobre este libro de Overtaken by Events, de John Barlow Martin. Entonces me facilita su copia, la copia que él tiene, que lea unos capítulos y hago un comentario sobre eso. Y efectivamente lo hago, se escribe en el periódico Vanguardia del Pueblo, y cuando voy a devolverle su libro, me dice que no, que me quede con él, que puedo quedarme con el libro. Y entonces me quedo con el libro y le hago una primera lectura. Estoy hablando de muchos años atrás, estoy hablando de cerca de 25, 30 años atrás, cuando empezamos la labor política en el partido. Y me quedé siempre con la idea de que, como él hacía observaciones al pie de página, hacía referencias, en realidad era un diálogo entre el autor, John Barlow Martin, y el lector, Juan Bosch. Bueno, hacia el 2016 se cumplían 50 años de la publicación de Overtaken by Events y consideré como en el 50 aniversario, ¿por qué no publicar este texto? Poniendo de relieve las observaciones que Juan Bosch hacía del libro de John Barlow Martin. Pero tenía un problema metodológico, porque lo que me interesaba era dar a conocer lo que el público no conocía, que eran las observaciones. Más de 400 observaciones hay en el texto, que se trata de comentarios, de llamados, de objeciones, en realidad, digamos, una diversidad de criterios o ideas de Juan Bosch sobre lo que escribía John Barlow Martin. ¿Cómo hacer eso? No encontraba la forma, porque si solamente, digamos, transmitía los comentarios, estaba fuera de contexto, no se iba a entender. Entonces, bueno, recordaba así de cómo el diálogo como género literario siempre resultaba agradable. Uno recuerda los diálogos de Platón, ¿verdad? Fedro, Sócrates, lo agradable que resultaba. Aunque la gente teme a los clásicos, cuando empieza a leer los clásicos se da cuenta de la simpleza de los clásicos y de lo atractivo y agradable que resulta. Entonces empecé a releer algunos de los diálogos platónicos como forma de poder comunicar, pero sobre todo me atrajo un libro que había leído cuando era estudiante de Derecho, de un jurista francés llamado Maurice Joly. El libro se titula Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Entonces digo, bueno, yo quiero construir este diálogo entre Juan Bosch y John Barlow Martin, pero no puede ser en el infierno. Tengo que buscar otro sitio. Pero tampoco encontraba exactamente el lugar donde podía ser. Yo sabía que en el infierno no podía ser, pero no sabía dónde. Y necesitaba crear como un hilo conductor para establecer ese diálogo. Y así, en principio, creí que ese hilo conductor podía ser Heródoto, el padre de la historia. Pero entonces luego, cuando estoy leyendo la historiografía, descubro que Heródoto lo consideran como el pionero, pero no el padre auténtico, que quizás el padre auténtico sea Tucídides, por la historia de la guerra del Peloponeso. Y por un tiempo pensé que Tucídides podía ser el hilo conductor del diálogo, pero Tucídides no me resolvió el problema del lugar donde podía efectuarse este diálogo ficticio, este diálogo póstumo. Y entonces, en diálogo con amigos, muy especialmente con mi directo amigo Jimmy Sierra, amigos de ustedes también, quedamos con que mejor sería Clio, como musa de la historia. Pero Clio porque es la hija de Zeus, y Zeus es el dios del Olimpo. Entonces, al escoger a Clio para servir de intermediaria en el diálogo, me resolvió el tema del lugar donde ese diálogo póstumo podía resolverse, que sería en el Olimpo. Entonces, bueno, teniendo eso en cuenta, empecé a tratar de colocar en contexto a estos dos personajes. Y el primer canto, o capítulo, como podría ser, lo que me da es que se trata de dos personalidades con muchos elementos en común. Además de nada de conflicto, sino la semejanza entre las dos figuras.
Primero, los dos tienen la ambición apasionada, única de ser escritores. Eso es lo que les interesa. No les interesa para nada la política. Juan Bosch sale de la República Dominicana en el 1937 y John Barlow Martin viene a la República Dominicana en el 1937. Había contraído matrimonio recientemente aquí en Estados Unidos, en Chicago. Estaba sufriendo de neumonía y le dijeron que tenía que salir a un lugar de clima tropical. Entonces hace un recorrido, se para en Puerto Rico y llega a República Dominicana en el 1937. Y Juan Bosch sale de República Dominicana y se va a Puerto Rico en el 1937. Pero John Barlow Martin va a retornar a la República Dominicana en septiembre de 1961 y Juan Bosch va a retornar a la República Dominicana en octubre de 1961. Juan Bosch, cuando se va en el 37, le escribe una carta a Trujillo dando los motivos de por qué sale del país. Y en esa carta lo que le dice es que no podía permanecer en la República Dominicana porque si permanecía allí, inevitablemente tenía que terminar siendo político. Y él detestaba la política, su destino era ser escritor. Y para ser escritor no podía seguir en la República Dominicana. Se va entonces a Puerto Rico y en Puerto Rico organiza las obras completas de Eugenio María de Hostos, que cumplía en el 1939 el centenario de su natalicio. Y entonces, al completar las obras de Eugenio María de Hostos, se encuentra con un médico dominico cubano llamado Enrique Cotubanamá Enríquez, nada más y nada menos que hermano de Pedro Enríquez Ureña, el gran humanista dominicano. Y Cotubanamá le dice a Juan Bosch que tenía que irse a Cuba a formar un partido político que enfrentase la dictadura de Trujillo. Juan Bosch en principio vacila sobre eso, pero al final ciertamente va a Cuba porque habrá un concurso en Cuba, un concurso literario, y él participa con su obra Hostos el Sembrador y gana un premio literario en Cuba con ese trabajo. Bueno, pues efectivamente se queda y resulta que el doctor Enrique Cotubanamá Enríquez está casado con una señora esposa de Carlos Prío Socarrás, que entonces era senador de la provincia de Pinar del Río. Y Juan Bosch empieza a colaborar con el senador Carlos Prío Socarrás, que en el 1948 termina siendo presidente de Cuba. Y como presidente de Cuba va a colaborar en la lucha de los dominicanos contra la dictadura de Trujillo. Y entonces así se enrola Juan Bosch en la parte política. En el caso de John Barlow Martin, empezó por el periodismo, su deseo de ser escritor. Y entonces él, que había nacido en Ohio y luego trabajó en Indiana y terminó radicándose en Chicago porque encontró allí cómo trabajar en una revista, la revista Ken del grupo Esquire. Y entonces, estando en Chicago, publica un artículo sobre la explosión de una mina que había tenido lugar en Chicago, en el área del estado de Illinois más bien, y demostró que había habido negligencia por parte de las autoridades del gobierno local de Illinois en impedir que esa explosión minera tuviera lugar. Y ese artículo que publica John Barlow Martin hace que el gobernador de Illinois, del Partido Republicano, llamado el gobernador Dwight Green, pierda las elecciones ante el candidato demócrata llamado Adlai Stevenson. Entonces, Adlai Stevenson llega a ser gobernador del estado de Illinois y se enfrenta al candidato republicano Dwight Eisenhower en las elecciones de 1952 y en el 56. En ambas, Adlai Stevenson pierde frente al ex general Dwight Eisenhower, pero eso le permite a John Barlow Martin establecer nuevas amistades, sobre todo con el círculo kennediano. A través de Adlai Stevenson conoce intelectuales como Arthur Schlesinger, que escribe la época de Kennedy, era una especie de historia sobre la época kennediana, pero también escribe discursos para John F. Kennedy en las elecciones de 1960. De manera que cuando Kennedy gana las elecciones,
En el 60, al año siguiente, se produce la muerte de Trujillo. Y con la muerte de Trujillo, entonces, en el 61, como ya Bartlow Martin había estado en República Dominicana en el 37 y había escrito el primer artículo crítico sobre la dictadura de Trujillo en una publicación norteamericana, es cuando el presidente Kennedy lo envía a República Dominicana entonces a hacer ese informe al que ustedes hicieron referencia, que es un informe de lo que pasaba en la República Dominicana a la muerte de Trujillo. Kennedy leyó el informe y, fruto, digamos, de la claridad con que fue expuesta por Martin la situación dominicana, lo nombra embajador a principios del 62, y entonces cuando efectivamente ya Martin va a ocupar esa función diplomática, ¿verdad?, que lo va a llevar finalmente a escribir este libro. No sé si ustedes tenían alguna... Yo podría decir, Frank, yo podría decir un poco más sobre la vida de ellos, coincidencias, cosas así curiosas. John Barlow Martin tuvo dos hermanos, uno llamado Billy y el otro llamado Dick, los cuales murieron los dos a temprana edad. John Barlow Martin siempre se sintió culpable por la muerte de su hermano Billy, porque le dio fiebre escarlata. Se sanó de la fiebre, pero contagió a su hermano, y su hermano murió. Y el otro, Dick, murió cuando tenía 1 o 2 años de edad. Juan Bosch tuvo 2 hermanos que también murieron a temprana edad y llegaron a 3 o 4 años. Hay unas coincidencias en ellos, en su destino, de querer ser escritores, de coincidir en el tiempo, en el espacio, y terminando siendo políticos, en principio grandes amigos, y luego esa relación se va deteriorando. No, digo que usted comienza hablando de las vidas paralelas de ambos personajes, recordando a Plutarco. Y hay algo que yo creo que en el libro usted también lo ha hecho muy bien. Usted se nota el esfuerzo del editor, de usted, de mantener el paralelismo entre ambas narrativas. Pero usted sabe, como que en el ejercicio de la historia, en la construcción de las narrativas históricas, hay siempre un prejuicio en la selección de los materiales y en la organización de los materiales. Entonces, poco a poco también yo como lector me voy dando cuenta de que usted va tomando partido a favor de la narrativa de Don Juan y no de la narrativa de Martin. Entonces, el libro, que luce un planteamiento materialmente imparcial, no lo es, porque el editor realmente, con la narrativa que termina simpatizando, es con la de Juan Bosch. ¿Me equivoco? Bueno, lo que pasa es que usted conoce de mi relación afectiva con Juan Bosch y por tanto puede haber un sesgo emocional con Juan Bosch. El libro se publica porque yo creo tener una deuda intelectual con Juan Bosch. Obviamente que hay una deuda intelectual mía con Juan Bosch. Él me facilita ese texto, ¿verdad? Y yo supongo, nunca me lo dijo, nunca me lo pidió, pero suponía que él quería que en algún momento alguien revelara lo que era su pensamiento en torno a lo que se decía en ese libro. Y yo creo que me tocó, el destino me puso eso en mis manos para poder hacerlo. Quizás hay por consiguiente ese sesgo, ¿verdad?, ese bias, como dicen los anglosajones, en la presentación de la documentación, pero obviamente que trato de ser lo más equilibrado posible. Y por lo tanto no oculto ninguna frase, aunque fuese hiriente a la figura de Juan Bosch, emitida por John Barlow Martin. Ahora es interesante quizás ver la percepción que cada uno de ellos tenía sobre el otro. Por ejemplo, aquí John Barlow Martin, la primera vez que ve a Bosch, y qué impresión le ocasiona. Entonces él dice, creo haberme reunido con Juan Bosch en abril de 1962. Ahí fue cuando conocí a Juan Bosch, dice. Lo había invitado a la residencia de la embajada. Lo recuerdo como un hombre alto, erguido, de canas rizadas, pómulos altos, frente ancha y alta,
impresionantes ojos azul brillante y con una mirada sospechosamente zigzagueante. Sus rasgos parecían tallados, tenía un porte de gran dignidad y durante aquella primera reunión se mostró muy ceremonioso. Y aquí dice algo que a mí me llama la atención de parte de él. Dice, tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Tenía el aire de alguien nacido para gobernar. Le pregunté cómo marchaba su partido, cogió un trozo de papel y dibujó una pirámide y ahí sigue el diálogo. Pero Juan Bosch, al referirse a él, dice esta frase. Mi primera impresión fue la que de John Barlow Martin era un hombre de cara amarga y alma fina. Tenía la mente de un liberal kennediano, a pesar de que le llevaba algunos años al presidente Kennedy. Y una fotografía que le dedica a Juan Bosch a John Barlow Martin empieza diciendo al amigo, al escritor, al embajador John Barlow Martin. Y es interesante cómo lo dedica al amigo, luego al escritor y finalmente al embajador. De manera que se establece como un lazo afectivo, ¿no?, entre ellos, que hace que Juan Bosch obviamente le tenga una gran confianza a su gestión diplomática que va haciendo. Y claro, John Barlow Martin le transmite a Bosch siempre la impresión de que como embajador de Estados Unidos, él es quien está haciendo una gestión frente a la Casa Blanca, al Departamento de Estado y a las demás instituciones norteamericanas de que él defiende el gobierno de Juan Bosch. Y así es como Juan Bosch lo asume. Porque otras instituciones dentro de la embajada, el MAC, el grupo militar, la CIA, envían informes a Estados Unidos que no siempre son favorables a la figura de Juan Bosch, ¿verdad? Y entonces, bueno, este es un poco el cómo se va desarrollando esa relación. Presidente. No cabe dudas de que tanto Bosch como Martin desarrollaron una cordial amistad, sincera, sobre todo porque Bosch representó en 1962-63, sobre todo en su experimento democrático, la gran esperanza nacional. Poca gente repara en el hecho de que Bosch tomó posesión como presidente constitucional en un país de 3 millones de habitantes, en el que la única diferencia con el régimen de Trujillo de 1961 era que Trujillo no existía y que la familia Trujillo ya estaba fuera del país. Pero la estructura mental de la sociedad dominicana estaba todavía intacta. Por eso me referí también al andamiaje jurídico heredado de la dictadura, y Bosch tiene que luchar contra todo eso y contra todas esas clases, esos grupos oligárquicos que nunca lo vieron con simpatías. ¿En qué momento entiende usted que se comienzan a distanciar Martin y Bosch en pleno ejercicio del poder? Porque Martin llegó a creer que podía manejar a Bosch como una suerte de títere, y Bosch desde el inicio de su gestión envió claras señales a la administración Kennedy de que él no iba a ser un gobernante manejado por el Departamento de Estado. Yo creo que quizás no dar la impresión de que este episodio histórico dominicano, desde la muerte de Trujillo a la Revolución de Abril de 1965 y a la ocupación militar norteamericana, es una relación solo entre Bosch y John Barlow Martin. Pues no lo es. A esto habría que colocarlo en su época, en su contexto y lo que estaba ocurriendo. Yo diría que la lectura del libro de Martin y el libro que se publica esta noche es quizás una manera de entender un ensayo de transición democrática que en el caso de la República Dominicana en ese momento resultó fallida. Fue una transición fallida
de un Estado autoritario, un régimen dictatorial, hacia un modelo democrático. Entonces la pregunta sería, ¿por qué razón fracasó? Porque Juan Bosch era un demócrata, Estados Unidos en principio apoyaba el gobierno de Juan Bosch. ¿Qué ocurrió entonces para que esa etapa de transición democrática en la República Dominicana fracasara? Bueno, y hay que ver el contexto latinoamericano, ¿verdad? Después de la Segunda Guerra Mundial hubo intentos de transición democrática en América Latina, el caso de Venezuela. Bueno, luego vino la dictadura de Pérez Jiménez. En el 58 cae la dictadura y es como un segundo modelo, una segunda ola de transición democrática. La tercera empezó por República Dominicana en 1978 y los 40 años de democracia que ha vivido América Latina nacen de ahí. Los años 80 lo consideramos como los años de la transición democrática en América Latina y luego de la consolidación de la democracia. Bueno, Bosch caería como en la segunda ola de democracia latinoamericana y la primera transición dominicana que resulta fallida. ¿Qué factor, diría yo, externo a la República Dominicana influyó en eso? La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es 1959, Trujillo cae en el 61. La Revolución Cubana se produce por la caída de una dictadura, la de Fulgencio Batista. Entonces, muchos dominicanos participaron en la Revolución Cubana. Enrique Jiménez Moya, comandante de la Revolución Cubana, ¿verdad?, hace una expedición revolucionaria a República Dominicana en el año 1959. Fidel triunfa en enero y la expedición a República Dominicana es en junio. Y la influencia de la Revolución Cubana es tal que el movimiento de Enrique Jiménez Moya se llama el Movimiento 14 de Junio, como el de Fidel se llamó Movimiento 26 de Julio. La República Dominicana y Cuba tienen una proximidad geográfica impresionante. Yo que he hecho vuelos privados desde Santo Domingo a Santiago de Cuba, 40 minutos. Usted solamente cruza Haití, el Canal de los Vientos y ya está en Cuba. Entonces, esa proximidad geográfica, esa cercanía en el tiempo histórico, había de parte de Estados Unidos el temor de que eso se convirtiera en una segunda Cuba. Y las instrucciones que le dan a John Barlow Martin como embajador es, mira, la política de Estados Unidos frente a República Dominicana, que podría ser la política frente a toda América Latina, son tres elementos. Primero, la democracia. Aspiramos a que sea la democracia. Segundo, la continuación de un régimen dictatorial tipo Trujillo. O tercero, un régimen tipo Castro. Aspiramos a lo primero, no descartamos lo segundo, evitar lo tercero. Era muy evidente. Esa era la política. Entonces, ¿qué ocurre? Que Juan Bosch se considera un demócrata a carta cabal. Cuando asume el gobierno, no lo asume en persecución a un movimiento izquierda comunista en la República Dominicana que él entiende que materialmente no existe. Porque el tema es que Juan Bosch entiende que en la República Dominicana el movimiento comunista a la muerte de Trujillo no existe. Pero ¿qué ocurre? Que el modelo que se asume es Rómulo Betancourt en Venezuela. Y cuando en Venezuela, a la caída de Pérez Jiménez, se firma el pacto de punto fijo, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, Jovito Villalba, los líderes venezolanos de la época, dejan de lado al Partido Comunista Venezolano. Y el Partido Comunista Venezolano entonces entra en conflicto con el régimen de Rómulo Betancourt, inclusive la guerrilla de Douglas Bravo. Y Betancourt tiene que perseguir al movimiento comunista en Venezuela. Interesante que cuando Bosch invita a Rómulo Betancourt a la toma de posesión, hay un grupo que escribe en las paredes de Santo Domingo, Betancourt asesino. Inclusive se cuenta que esos letreros los mandaron a pintar temprano en la mañana de la toma de posesión, pero en el desfile militar que se hace en el malecón de Santo Domingo, luego de la toma de posesión, un tanque de guerra militar le pintaron un letrero que decía Betancourt asesino. Entonces, hay un distanciamiento entre Rómulo Betancourt y Juan Bosch que tiene mucho que ver con el hecho de que Betancourt le pedía a Bosch que fuera más duro con los comunistas.
Y Bosch entendía que no era lo mismo la situación en Venezuela que en República Dominicana con respecto a los comunistas. Nosotros conocimos mucho de esta gente. Había una escuela del profesor Dato Pagán. Nosotros conocimos a Dato Pagán. Dato Pagán era inofensivo. El poeta Pedro Mir, el poeta nacional Pedro Mir, era tachado como comunista. Y resulta que para nosotros Pedro Mir es un gran símbolo nacional. Pedro Mir es una de las grandes figuras icónicas del movimiento intelectual de la República Dominicana. Y por tanto, para Bosch era difícil perseguir a Dato Pagán y perseguir a Pedro Mir y al profesor Tulio Arbelo y gente que él conoció en el exilio y que básicamente eran antitrujillistas, porque también nosotros, ya por nuestra madurez y por el tiempo que hemos estado en el escenario político dominicano, nos damos cuenta que ninguno de ellos podía ser realmente marxista, por una razón sencilla, porque no tenían la cultura ni la preparación intelectual en los años 60 para entender lo que era el marxismo. Para entender el marxismo había que tener una preparación filosófica, entender qué fue el hegelianismo, entender qué fue toda esa filosofía de la fenomenología del siglo XIX, conocer historia europea, las luchas de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte, y nadie en República Dominicana tenía la preparación ni la cultura para intelectualmente entender eso. Había más bien un sentimiento donde el nacionalismo, el antitrujillismo se mezclaba con la heroicidad de Fidel Castro en una revolución triunfante frente a una dictadura. Pero era emoción, era sentimiento, no era conocimiento lo que había. Fran, ¿usted quiere decir algo? Sí, bueno, es una cosa que con lo que usted ha ido diciendo me hace recordar algo que dice Martin, que yo creo que era más o menos así. Los que matan a Trujillo son antitrujillistas. Dicen que aspiran a establecer un régimen democrático, pero luego demostraron que no eran demócratas. Y se va viendo muy claramente desde antes de que Juan Bosch gane las elecciones, como ya están preparados para fomentar un golpe de Estado si Juan Bosch gana. Y en esos 7 meses, esto es como una profecía autorrealizable. Ellos van construyendo la mecánica del golpe de Estado, que son antitrujillistas, mas no son demócratas. Y Juan Bosch también lo dice muy bien, completa lo que dice Martin. Dicen lo que ellos querían era heredar a Trujillo, convertirse en los herederos de Trujillo, sin regla democrática, a cualquier costo. Yo creo que esto es muy interesante en digamos, lo que Juan Bosch representó en esa etapa. Matan a Trujillo, y yo recuerdo niño, yo tenía 8 años a la muerte de Trujillo, pero recuerdo que el pueblo dominicano, la reacción inicial fue de luto y de llanto. Es realmente cuando llegan los líderes del exilio que empieza a predicarse que Trujillo representó una dictadura y la gente reacciona frente a la dictadura. La gente de la Unión Cívica Nacional fueron los que se quedaron en el país. El doctor Viriato Fiallo, el doctor Francisco Fernández, en fin, estas personas, Antinue Fiallo, hermano del doctor Viriato, vivieron en el país y eran antitrujillistas. Pero cuando Juan Bosch llega y dice, el tema ya no es de trujillistas y antitrujillistas, el tema ahora es de justicia social, democracia y justicia social. Entonces establecen 2 conceptos distintos, trujillismo y antitrujillismo, o democracia y justicia social. Entonces Juan Bosch coloca el debate en el ámbito de lo social y utilizando un lenguaje muy dominicano, que no es marxista. Los marxistas habían dicho que es una lucha entre burguesía y proletariado. Juan Bosch dijo, es una lucha entre tutumpotes e hijos de Machepa, en el lenguaje dominicano. Tutumpotes e hijos de Machepa. Y eso se quedó, todavía en República Dominicana hablan de los tutumpotes y de los hijos de Machepa, que fue el lenguaje de Juan Bosch. Bueno, la idea de Juan Bosch es que los cívicos son antitrujillistas para ocupar el vacío político que dejó Trujillo y que era la base económica para el desarrollo de ese sector. Esa es su visión. Y por tanto se combaten mutuamente. Eso quedó claro, que el enemigo de Juan Bosch era la Unión Cívica y para los cívicos el adversario político se llamaba Juan Bosch.
Ahora, ahí entran, como ustedes destacaron en sus intervenciones, otros factores. Por ejemplo, la Iglesia Católica. Desde la campaña electoral, la Iglesia combatió a Juan Bosch, porque estando en Venezuela, Juan Bosch publicó unos artículos en un periódico de un editor dominicano, de un periodista dominicano que estaba en el exilio y tenía ese periódico en Venezuela que se llamaba Movimiento. Cuando regresó a República Dominicana, me refiero a Julio César Martínez, la revista Renovación. Y la revista Renovación reedita unos artículos que Juan Bosch había publicado en Venezuela, donde hablaba de democracia y revolución. Era el título de unos artículos. Entonces, Juan Bosch decía en uno de los artículos que Lenin era el arquetipo del revolucionario que supo gobernar. Y esa frase generó en un sacerdote jesuita, el padre Láutico García, la acusación de que Juan Bosch era comunista. Entonces se dio algo muy interesante solamente en la República Dominicana, y es un debate electoral, pero no entre candidatos, sino entre un candidato y un sacerdote. Es decir, 2 días antes de las elecciones, el candidato Juan Bosch dice que se va a retirar de la campaña como candidato, al menos que el cura le demuestre que realmente él es marxista-leninista. Y ese es un acontecimiento histórico en la República Dominicana. El pueblo se acostó a las 2 de la mañana viendo la polémica Juan Bosch Láutico García, y al final Bosch se impone porque el padre tiene que reconocer que Juan Bosch no es marxista-leninista. Entonces, bueno, ahí ganó la polémica y ganó las elecciones. Pero va a ocurrir después, cuando se está discutiendo la nueva Constitución, que Juan Bosch pide que el concordato del Estado Dominicano con el Vaticano se saque de la Constitución. Y eso genera que la Iglesia reaccione adversamente. Entonces ya la Iglesia aquí dice, mira, si quieren sacar el Tratado del Concordato, hay un tema con la Iglesia. Luego hay un problema con los sectores empresariales, porque lo que usted decía plantea el tema de la libertad sindical en un país donde no se conocía, pero también la distribución de utilidades, de los beneficios de las empresas entre los trabajadores. Estamos hablando de los años 60, era muy avanzado. Expropiación de tierras sin compensación, demasiado avanzado. Es más, en la Constitución, en los años 60, se establecía la equidad de género. Y se decía, la respuesta fue, no señor, equidad de género aquí no. El marido es el jefe de la familia y eso no se discute. ¿Verdad? Bueno, hoy eso sería muy conservador, pero en aquella época era muy avanzado. Llegó incluso a establecerse en la Constitución el derecho de la concubina a la herencia, a la sucesión del marido. Y eso implicaba un cambio radical con el concepto de familia. Entonces, todos estos elementos culturales, legislativos, le fueron generando frentes, ¿no?, a Juan Bosch. Pero finalmente, porque sé que el tiempo se nos viene encima, es también, para no dejar de lado, el cómo opera el sistema político norteamericano en casos como el que estaba ocurriendo en República Dominicana. Un poco lo que en el libro se llama la ambivalencia de una política. Porque a Juan Bosch le daban seguridades de que el gobierno de Estados Unidos le apoyaba. Pero en concreto pasaba lo siguiente, y esto es importante para la historia de la OEA. Cuando Trujillo mandó a asesinar a Betancourt en el año 60, bueno, la reacción fue sanciones establecidas por la OEA. Y dentro de las sanciones era que República Dominicana no podía importar petróleo, ni podía importar vehículos, ni equipos, ni maquinarias, pero además que Estados Unidos le quitaba el subsidio a la exportación del azúcar a los Estados Unidos. Y entonces, por la eliminación del subsidio, se acumularon unos $22 millones de la época, que el gobierno de Estados Unidos no se lo entregaba a la familia Trujillo. Pero llegó Juan Bosch, el presidente electo, y reclamaba que le entregaran los 22 millones para él iniciar obras de infraestructuras. Y el gobierno norteamericano nunca entregó los 22 millones acumulados por el tema del subsidio azucarero. El propio John Barlow Martin se siente frustrado porque él vino a gestionar la entrega de esos recursos y entendía que si el gobierno de Bosch recibía esos fondos, la economía empezaba a dinamizarse
y la gente no se impacientaba con lo que estaba pasando en República Dominicana. El otro elemento final es con los militares, porque con los militares se presentó una dificultad con el alto mando que quería comprar unos aviones en Inglaterra, y con la compra de esos aviones querían tener el 20% de comisión los militares. Juan Bosch se opuso. Los militares no tienen que cobrar comisión por la adquisición de ninguna compra del Estado Dominicano. Y justamente el jefe de la Fuerza Aérea, que era que quería comprar los aviones en Inglaterra, fue el primero que llevó a cabo el golpe de Estado contra Juan Bosch. De manera que es una acumulación de conflictos, ¿verdad?, lo que finalmente lleva a esto, más la incomprensión de que en realidad ese proceso democrático no tenía que implicar persecución a nadie por las ideas, al menos que hubiese vías de hecho, acciones orientadas a la subversión del orden democrático establecido, lo que nunca realmente ocurrió. Bueno, se produjo el golpe. 2 años, Juan Bosch había dicho una cosa como anécdota muy interesante, ¿no? Porque Juan Bosch era, digamos, muy comunicativo, apelaba mucho a las anécdotas del pueblo. Entonces él había pronosticado que un golpe de Estado en la República Dominicana duraría lo que una cucaracha en un gallinero. Bueno, pero resulta que se dio el golpe de Estado y no pasó nada. Y pasa como 1 año y le preguntan después en Puerto Rico: profesor, ¿pero qué pasó? Usted había dicho que un golpe de Estado duraría lo que una cucaracha en un gallinero. Y dice: sí, lo que pasa era que el pollo era americano y no comía cucarachas. Entonces esa fue la razón por la cual fue una reacción tardía, lo que se produjo con la Revolución de Abril del 65. Finalmente, sobre esto, lo que nuestra generación finalmente entiende, la Revolución de Abril, que hoy cumple años, hoy cumple su 54 aniversario, pura coincidencia. Cuando se produjo el golpe de Estado, la reacción en Estados Unidos, la prensa norteamericana, fue condenando el golpe de Estado. El New York Times, el Washington Post, los grandes diarios de Estados Unidos repudiaron el golpe de Estado. El Congreso norteamericano, con excepción del senador de la Florida y un congresista de Alabama, el Congreso norteamericano repudió el golpe de Estado. El presidente Kennedy no reconoció al golpe de Estado, al triunvirato no lo reconoció. Eso lo hizo el presidente Johnson después. Por consiguiente, la reacción al golpe de Estado se da en el año 65, la Revolución de Abril. Y esa revolución lo que se proponía era retornar a Juan Bosch al poder y restablecer la Constitución y el orden democrático. Ese era el plan. Ahora, frente a eso se produjo una ocupación militar de Estados Unidos que frustró el retorno de Juan Bosch al poder y el restablecimiento del orden constitucional interrumpido en el año 63. ¿Por qué ocurrió eso? A nuestro modo de ver, la influencia de la Guerra Fría. Porque años después se produce el mismo fenómeno con John Bertrand Aristide. Fue derrocado mediante un golpe de Estado y el presidente Clinton ordenó una intervención militar para reponer en el poder a John Bertrand Aristide, que había sido electo democráticamente. ¿Qué marca la diferencia entre Bosch y Aristide? El momento histórico. En el momento histórico en que Aristide es repuesto en el poder, la Guerra Fría había terminado y no había el temor del comunismo. Yo creo que ahí está la diferencia y por consiguiente siempre hemos visto en la República Dominicana un error histórico en la intervención porque no se entendió la naturaleza política del fenómeno. No era para que viniese una revolución socialista, no era una revolución al estilo cubano, era una revolución auténticamente dominicana. Hoy, afortunadamente, la República Dominicana, de hace 4 décadas, vive un clima de democracia que queremos perfeccionar permanentemente y cuando hay desviaciones, llamamos la atención porque nosotros lo que aspiramos es a consolidar un Estado democrático y social de derecho que garantice progreso y bienestar en la República Dominicana. Bueno, nos hemos extendido mucho acá. Había una sesión de preguntas y respuestas, pero yo sé que hemos abusado de su tiempo, así que seguro habrá un segundo episodio en otra ocasión en que podamos seguir conversando. Muchas gracias por su presencia, muchas gracias por su apoyo aquí esta noche.
Señor Secretario General, gracias por su amistad siempre y por su generosidad. Sí.